Hola, esta es la segunda parte del primer video del tiempo futuro en inglés y solamente para recordar un poquito lo que vimos en el otro video, vamos a abordar nuevamente estos dos verbos, el verbo ir en español y el verbo go en inglés, y vamos a ver de qué manera se comportan en sus distintas lenguas. Sabemos, y les comenté en el primer video, que un verbo en español se transforma en 20 distintas formas. Por ejemplo, el verbo ir se transforma en todas estas formas que ustedes alcanzan a ver aquí, y para utilizar todas estas formas necesitamos saber las reglas para poderlas utilizar correctamente cuando hablamos en español. Ahora, ¿qué pasa con los verbos en inglés? ¿Cuáles son las formas? ¿También tenemos que aprendernos 20 distintas formas? No es así. En inglés un verbo a lo máximo tiene 3 formas. Tiene las formas prepa y las formas papa, nada más. En estos momentos te preguntarás, ¿a qué me refiero con la forma prepa y a qué me refiero con la forma papa? Bueno, la prepa es una palabra que engloba 2 formas. La forma presente, que para este verbo go es el mismo, y la forma pa, que significa pasado, que para este verbo, como estamos hablando de un verbo irregular, es went. Y por último la forma papa, que significa pasado participio. En este caso el verbo go son 3 formas distintas, porque el verbo go es un verbo irregular, pero existen verbos regulares que de hecho solamente tienen una forma, ¿sí? Solamente una forma. Por ejemplo, play, el presente es play y el pasado es played, también el pasado participio. De hecho, nada más estamos aumentando la terminación ed, y prácticamente los verbos en inglés solamente estas formas tienen. Todo lo demás lo hacemos con auxiliares. Si comparamos al inglés con el español, podremos decir con toda seguridad que aprender inglés es de las lenguas más fáciles que existen en la tierra. ¿Por qué razón? Porque de un verbo solamente tenemos que aprendernos 3 cosas, 3 distintas formas. Sin embargo, en español tenemos que aprendernos de un solo verbo 20 distintas formas. Por esa razón es que el inglés es tan sencillo, amigo. Te voy a mostrar 3 reglas que nunca debes olvidar, que siempre tienes que tener presente si verdaderamente quieres aprender inglés. Una de ellas es la siguiente. La número 1 es, cuando negamos en inglés, ponemos el auxiliar negativo. Esa es la primera regla que tienes que tener en mente. Número 2, cuando preguntamos en inglés, ponemos el auxiliar antes del sujeto. Es decir, lo vamos a colocar el auxiliar antes del sujeto de nuestro enunciado. Y pues la regla 3 es la que te mencioné en el video anterior, y me refiero a la ley universal del tiempo futuro en inglés, que es la siguiente. Son 2 palabras, la palabra suave y la palabra precoz. Estas 2 palabras son las que encierran todo lo que tú debes saber para hablar en inglés en tiempo futuro. Estas 2 palabras. ¿Por qué son tan importantes estas 2 palabras? Porque te dicen qué elementos debes de utilizar en un enunciado en futuro y en qué orden, ¿sí? Te explico nuevamente a qué se refieren estas 2 palabras, suave, precoz. Primero, cuando vas a hablar en futuro, primero debes de poner el sujeto. Después del sujeto va el auxiliar. En este caso el auxiliar will es el que vimos anteriormente. Después del auxiliar will tienes que poner un verbo en presente. De estas 3 formas que te estuve mencionando anteriormente, de las que tiene un verbo en inglés, tienes que utilizar única y exclusivamente la forma del presente. Y por último, los complementos. Por esa razón es que con estas 2 palabras te aprendes qué elementos debes utilizar en un enunciado en futuro y en qué orden deben de ir. No existe ningún otro orden. Única y exclusivamente tienes que seguir este orden, el orden de la regla suave precoz. Por ejemplo, si quieres traducir al inglés el enunciado te extrañaré mucho. Bien, no te preguntes, amigo, ¿qué quiere decir? No cometas el error de querer buscar en un diccionario cómo se dice te. Para nada, no te confundas con eso, amigo. Olvídate de eso y céntrate en la regla suave precoz. Pregunta, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es la persona que va a extrañar? Bueno,
La persona que va a extrañar mucho soy yo. Entonces pones el sujeto primero. Después nos dice la regla que tenemos que poner el auxiliar. El auxiliar en este caso es el will. Pues lo pones. Posteriormente dice que tienes que poner el verbo en presente. ¿Cuál es el verbo? ¿De qué estamos hablando? Del verbo extrañar. Entonces lo debes de poner en presente. Listo. Y por último los complementos. You a lot. ¿A quién voy a extrañar mucho? A ti. Sí, por eso es que aquí estoy poniendo este pronombre de objeto y lo demás hasta el final. Como puedes darte cuenta, es la única forma de poder traducir ese enunciado, siguiendo estas reglas, suave, precoz. Solamente eso es lo único que tienes que hacer. Veamos otro ejemplo. Daniel se comprará un coche el próximo año. Nuevamente te digo, no te fijes tanto en lo que dice literalmente este enunciado que quieres traducir. No pongas tanta atención en eso. Más bien, pon atención y tú sigue esta regla, esta estrategia. Primero es el sujeto. Primero debes de colocar el sujeto y tienes que identificar en ese enunciado quién es el sujeto. Bien, el sujeto es Daniel. Perfecto. Después, olvídate de cómo se dice en inglés sé. Eso no existe, ¿sí? En inglés, olvídate cómo se dice sé. Olvídate de eso. Lo que tienes que seguir es la regla. Después del sujeto, que es Daniel y ya lo tienes, sigue el will, lo colocas. Después del will dice que viene un verbo en presente. Bien, ¿cuál es el verbo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué acción estamos hablando en este enunciado? Estamos hablando de la acción comprar. Entonces lo tienes que poner el verbo en presente y es buy. Posteriormente es el complemento, dice que tienes que poner los complementos y a car next year. Entonces quedaría traducido correctamente: Daniel will buy a car next year. Es todo lo que debes hacer. En los ejemplos anteriores afirmamos, traducimos enunciados en forma afirmativa, es decir, afirmamos algo. Bueno, ¿qué pasa si queremos negar algo en tiempo futuro? Bueno, tenemos que seguir la misma regla. La regla es universal, la tenemos que seguir nuevamente. Nada más que también tenemos que poner atención a la regla número 1, que dice que cuando negamos en inglés ponemos el auxiliar negativo. Entonces van a seguir siendo estos mismos elementos, con la única diferencia que el auxiliar, ¿sí?, el auxiliar will en este caso lo vamos a poner negativo. Ejemplo, si quisiéramos traducir no te extrañaré mucho. El ejercicio anterior decía te extrañaré mucho. Era una afirmación. Ahorita estamos negando, no te extrañaré mucho. ¿Cómo podemos traducir este enunciado en inglés? Bueno, igual, nuevamente, siguiendo esta regla, pero con la diferencia de que el auxiliar lo vamos a poner negativo. Entonces, la regla dice que primero debe de ir el sujeto. ¿Quién no te va a extrañar mucho? El sujeto sigo siendo yo. Perfecto. Después dice que tenemos que poner el auxiliar, pero como es una negación, el auxiliar tiene que ser negativo. En este caso, el auxiliar negativo, el will negativo, se convierte en won't. Posteriormente sigue nuevamente el verbo en presente, que es miss, y los complementos. You a lot. I won't miss you a lot. Y es la única forma en la que en inglés podemos traducir este enunciado. También, si prefieres, en lugar de poner won't, si pones will not, también es correcto. De hecho, el auxiliar lo estás poniendo con el not y el auxiliar lo estás haciendo negativo. Pero lo que más sucede en inglés son las contracciones. Por eso es que yo te recomiendo mejor que utilices el won't. Pero si quieres utilizar will not, es también correcto. Siguiente ejemplo. Nuevamente, el anterior era una afirmación, ahora tenemos una negación. En el anterior decía que Daniel se iba a comprar o se comprará un coche. Ahora decimos que Daniel no se comprará un coche el próximo año. Entonces, nuevamente, ¿cómo traducimos esto? Otra vez, siguiendo esta regla. ¿Quién es el sujeto? Sigue siendo Daniel. Como es una negación, el auxiliar lo vamos a poner negativo, won't. Después, el verbo en presente, que es buy, y los complementos al final. Daniel won't buy a car next year. Nuevamente lo estás haciendo correcto. En inglés, mi amigo, no existe ninguna otra forma más que esta que te estoy dando con esta ley universal. Muy bien, amigo. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de afirmar o negar, queremos preguntar? Bueno, ¿qué es lo que sucede con la regla suave precoz? Bueno, la vas a seguir utilizando, pero en este caso tienes que poner mucha atención a la regla número 2 que te estoy dando aquí, que dice, cuando preguntamos en inglés,
ponemos el auxiliar antes del sujeto. Entonces lo que vamos a hacer es que va a seguir siendo la misma regla suave precoz, con la diferencia que el auxiliar lo debemos de poner acá atrás, antes del sujeto. ¿Ok? Acá. Esa es la diferencia. Ejemplo, si queremos traducir esta pregunta en inglés y en tiempo futuro. La pregunta es, ¿irás a la fiesta? ¿Ok? Entonces, como tenemos que poner el auxiliar antes del sujeto, primero vamos a iniciar entonces con el auxiliar, que es will. Perfecto. Después del auxiliar entonces seguiría el sujeto. Como te estoy haciendo a ti la pregunta, el sujeto vas a ser tú, you. Posteriormente dice que tenemos, lo demás se queda en el mismo lugar, verbo en presente. En este caso, el verbo en presente tenemos que ver que es el verbo ir y lo ponemos en inglés, go. Y al último, los complementos, to the party. Will you go to the party? Y ya tienes correctamente traducida esa pregunta en tiempo futuro. Siguiente ejemplo. ¿Se comprará Daniel un coche el próximo año? Si te das cuenta, afirmamos, negamos y ahora estamos preguntando. ¿Se comprará Daniel un coche el próximo año? Nuevamente, no te engañes, no distraigas tu atención en querer traducir en inglés cómo se dice se. Esto no existe. Te repito, no existe el se o el te o el me. En inglés no existe, solamente existe la regla suave precoz. Entonces, como estamos preguntando, primero debemos poner el auxiliar, que es will. Después sigue el sujeto. El sujeto de este enunciado o de esta pregunta es Daniel. Posteriormente dice que va el verbo en presente, que es buy. Y al final, los complementos. Will Daniel buy a car next year? Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Estas son las tres formas básicas del inglés en tiempo futuro: la afirmación, la negación y la pregunta. Y con estas tres reglas que te estoy dando, rescatas un semestre, rescatas un año, 2 años, 3 años de aprender inglés. Conozco a muchos alumnos que llevan 2, 3, 4, 5 años tratando de aprender inglés y definitivamente no pueden siquiera hacer un enunciado o traducir un enunciado correctamente como estos que estamos haciendo. Para que esto lo puedas hacer tú correctamente y no te equivoques, recuerda siempre estas tres reglas, que son reglas universales del inglés. Más adelante en otros tutoriales seguiremos trabajando con otros tiempos, porque para cada tiempo tengo distintas reglas, estrategias. Ya por último, amigo, quiero que pongas en práctica estos conocimientos que te acabo de brindar y que estos enunciados, estos 5 enunciados que están en presente y que dicen Sophie and Charlie go to the movies, dice Sophie y Carlos van al cine. Quiero que los pongas en forma negativa en futuro, que en lugar de decir Sophie y Charlie van al cine, que digan Sophie y Charlie no irán al cine. La de abajo que dice como muchos vegetales, quiero que diga no comeré muchos vegetales. Mis papás viven en Italia, la tercera, quiero que digan mis papás no vivirán en Italia. Camino 20 minutos todos los días, quiero que lo conviertas en no caminaré 20 minutos todos los días. Y por último, mis amigos juegan soccer, quiero que digan mis amigos no jugarán soccer. Aunque pauses este video, pero quiero que lo hagas tú solo, de manera que pongas en práctica lo que te acabo de mostrar. Muy bien, las respuestas que yo espero para cada uno de estos son las siguientes. Única y exclusivamente que después del sujeto y antes del verbo en presente hayas puesto el auxiliar negativo, que en este caso es won't. Esta es la respuesta correcta para todos estos 5 ejercicios que te pedí. Sophie and Charlie won't go to the movies. I won't eat a lot of vegetables. My parents won't live in Italy. I won't walk 20 minutes every day. My friends won't play soccer.